Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, nos encontramos una vez más, un nuevo capítulo, una nueva historia y sobre todo una nueva enseñanza para nuestra vida. Esto es Creed en sus profetas y como siempre nos encontramos aquí con nuestro amigo, nuestro compañero interlocutor, el pastor Bruno Razo, quien nos trae el consejo inspirado. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Ever. Sí, como siempre es un gusto estar juntos, estar con nuestros amigos, estar hoy en 2 de Samuel capítulo 5 para seguir profundizando en el conocimiento, en las lecciones, en la reflexión y en la práctica de esos principios en nuestra vida con los comentarios de Elena de White. Así es, pastor. El día de ayer nosotros habíamos visto cómo los ánimos estaban divididos. Había gente que todavía decía por qué la descendencia de Saúl no continúa como rey, ¿no? Querían que un hijo de Saúl que había quedado, que era Isboset, continuara, ¿no? Y bueno, Dios había dicho, David va a ser rey. ¿Qué circunstancia hace que cambie el ánimo del pueblo para aceptar a David como el rey de todo Israel? En el libro Patriarcas y Profetas te voy a responder con una declaración de Elena de White. Después de la muerte de Isboset, hubo entre todos los hombres principales de Israel el deseo general de que David reinase sobre todas las tribus. Vinieron todas las tribus de Israel donde estaba David en Hebrón y le dijeron, mira, hueso tuyo y carne tuya somos. Declararon además, ¿eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer? Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás quien gobierne Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos allí delante de Jehová. Así fue abierto por la providencia de Dios el camino que lo condujo al trono. No tenía ambición personal que satisfacer, puesto que no había buscado el honor al cual se le había llevado. La Biblia está llena de estas experiencias y la vida de hoy también. A mí me pasa en el trabajo de la iglesia que cuando una persona cree ser la persona, le pasó a Moisés, ¿no? Cuando Moisés creía ser la persona, no era la persona. Y cuando Dios lo llamó a Moisés,
Moisés dice, no, pero yo no estoy en condiciones. O sea, siempre nos vamos a sentir pequeños, indignos, frágiles. Y es ahí cuando nos hacemos gigantes. Cuando la persona se cree gigante por sí solo, es nada. Pero cuando la persona se cree nada por sí solo y se refugia en el Señor, es un gigante. Y eso es lo que pasó con David. Interesante que los ancianos, los príncipes de Israel notaron esa actitud de David, porque David no había mostrado una ambición personal, nunca había luchado contra el propio Saúl, que lo quería matar, como quien dice, ahora es mi turno, voy a tomar el Incluso poder. cuando tuvo las oportunidades, tenía todo servido para hacerlo, no lo hizo. Claro. Y bueno, realmente cómo Dios utiliza esas circunstancias es maravilloso, ¿no? La providencia de Dios iba abriendo el camino para que finalmente se cumpliese lo que Dios había previsto en su soberana sabiduría. Lo que ocurre es que Dios, quien ambiciona la cruz del servicio, Dios le da el trono de la realeza. Pero quien ambiciona el trono de la realeza se queda sin nada, sin el trono y sin la cruz. Claro. Qué bueno, qué buena esa frase. Y vemos nosotros que finalmente David accede al trono. Todas las tribus, las 12 tribus, lo proclaman rey, ¿no? Finalmente lo aceptan y entonces Dios dice, bueno, aquí está mi ungido. Y David, creo que como gran estratega, busca un lugar que estaba, podríamos decir, central en ese pequeño país, en ese pequeño territorio que les había concedido a los israelitas. Entonces él dice, yo tengo que tomar la ciudad capital, la antigua capital de los jebuseos. ¿Por qué, David? ¿Qué nos explica el Espíritu de Profecía acerca de por qué David elige esa antigua capital de los jebuseos como capital de su propio reino? Elena de White lo cuenta así. Tan pronto como David se vio afianzado en el trono de Israel, comenzó a buscar una localidad más apropiada para la capital de su reino. A unos 30 kilómetros de Hebrón se escogió un sitio como la futura metrópoli de la nación. Antes que Josué condujera los ejércitos de Israel a través del Jordán, ese lugar se había llamado Salem. Cerca de allí, Abraham había probado su lealtad a Dios. 800 años antes de la coronación de David, había vivido allí Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Ocupaba este sitio una posición central y elevada en el país, protegida por un cerco de colinas. Como se hallaban en el límite entre Benjamín y Judá, estaba también muy próxima a Efraín, y las otras tribus tenían fácil acceso a él. Entonces, hay un par de razones. De paso, siempre que se trasladó una capital en todos nuestros países, ¿no? Siempre ha habido alguna dificultad. Claro. En Bolivia, en Brasil, pero siempre hubo razones de trasladar la capital. Correcto. Entonces, ¿por qué David pensó en esto? Había razones así de accesibilidad geográfica. Había razones de mejor comunicación. Había razones de centralización. ¿Sí? Todo esto podemos decir, bueno, tiene que ver con la comodidad, tiene que ver con la administración, tiene que ver con la eficiencia de la comunicación de aquellos días, tiene que ver con los vehículos de comercialización en el sentido de quedar más accesible a toda caravana comercial. Pero en este caso también tenía valores definidamente históricos, espirituales. Abraham y su lealtad para con Dios, la actuación de Melquisedec, ese sumo sacerdote que no tenía herencia y que era un símbolo del Dios que no tenía herencia porque vivió desde siempre, esa ciudad que era la ciudad de paz y que era la ciudad de justicia. O sea, había razones teológicas, había razones espirituales, además de las que te mencioné anteriormente, para establecer ese lugar como el sitio de la capital del reino de Dios. Qué interesante que David está pensando en varias razones, ¿no?
las razones espirituales, las razones teológicas, hay mucha historia, mucho significado, y también la razón geográfica, ¿no? La accesibilidad, que dice que todas las tribus tenían fácil acceso a ese lugar, y por lo tanto las razones administrativas. David combina todas esas cosas y dice, este es el lugar para la capital, y efectivamente la capital que llegó a ser Jerusalén, un símbolo de la capital también del reino de Dios. Del futuro reino de Dios, exactamente, así es. Y bueno, nosotros tenemos aquí una enseñanza, podríamos decir administrativa, ¿no? Que los administradores tienen que pensar no solamente en un segmento, sino en varias áreas para poder así atender las necesidades espirituales, bíblicas, teológicas, administrativas de la comunidad. Exactamente, nos debemos a la comunidad de la iglesia y nos debemos a la comunidad de la sociedad, y con una visión amplia, integradora, buscando suplir todas sus necesidades. Eso es muy importante. Ya ven ustedes, amigos, que la Biblia tiene tantos consejos que nos sirven a nosotros en diferentes áreas de la vida, administrativas, espirituales, eclesiásticas. Y bueno, por supuesto, todo eso lo podemos aplicar a nuestra vida y encontrando un consejo inspirado. Tenemos un momento para recibir también un consejo importante y enseguida volvemos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Gratos de continuar aquí en Creed en sus Profetas, y tenemos justamente el momento oportuno para recibir una invitación espiritual y también la oración que nos conecta con el cielo. Simplemente para decir que una vez que acomodemos a Dios como lo primero, como lo central, como lo equidistante de todo, todo lo demás se acomoda en su justo lugar. Entonces, priorice la existencia, la presencia, la soberanía, la palabra y la voluntad de Dios en su vida. Y como dice el Evangelio, lo demás va a venir por añadidura. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos aprender de estas experiencias de victoria o de fracaso de la historia bíblica. Y gracias porque repasar la historia nos permite ser agradecidos, porque podemos mantener esos principios victoriosos o no repetir los mismos errores. Bendícenos a todos, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido, mis queridos amigos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras y también una reflexión para nuestra vida. Creed en sus profetas, como siempre, la promesa de reencontrarnos, Dios mediante, el día de mañana. Hasta entonces.